Mis amados hermanos, muy buenas tardes, el Señor les bendiga, sea usted cordialmente bienvenido a este tiempo en torno a la palabra de nuestro Señor. Mis amados, hoy es sábado, ayúdame por favor, 22 de marzo, ¿verdad? Del 2025 y al Señor le damos gloria por permitirnos estar reunidos en torno a su palabra. Clase, ¿cómo estamos? Bendecidos. Muy bendecidos, agradecidos con el Señor. Hemos tenido un tiempo maravilloso devocional en el que hemos alabado y adorado a nuestro buen Dios, el Cordero Eterno, ¿verdad? Hemos descansado en esa maravillosa doxología que a mí me gusta mucho de la carta de Pedro, que nos recuerda el camino de la santificación, la promesa de lo que Dios hará con nosotros, ¿verdad? De que Él nos perfeccionará y nos afirmará eternamente, ¿verdad? Y pues bueno, ¿qué más podemos decir al respecto? Nuestro Señor en su victoria nos ha hecho a nosotros más que vencedores. ¿Usted lo cree? Amén. Le damos al Señor toda la gloria y le damos a todos los que nos acompañan a través de nuestra transmisión, les damos la más cordial bienvenida. Estamos transmitiendo a través de Facebook Live. Les damos la bienvenida a todos nuestros hermanos que nos acompañan desde el interior de la República, que nos acompañan a través de esta transmisión. Saludamos a nuestros hermanos en Comitán, Chiapas, a nuestros hermanos de Radio Universal, ¿verdad? Que nos acompañan, que todos los días, de lunes a viernes, usted está escuchando ahí el plan de lectura McChain, el Antiguo Testamento una vez, el Nuevo Testamento y los Salmos dos veces, ¿verdad? A partir de las 8 de la mañana, así que pues también usted lo puede sintonizar sin ningún problema. Saludamos a nuestros hermanos de la iglesia Roca de los Siglos. Saludamos a nuestros hermanos en Oaxaca, nuestros hermanos de Campamento de Dios, ¿verdad? Todos nuestros hermanos por allá de la familia en Cristo de Oaxaca, el Señor esté con ustedes. Nuestros hermanos en Michoacán, también les mandamos un fuerte abrazo. Saludamos a nuestros hermanos también que nos acompañan en esta transmisión desde Estados Unidos y otras partes de Latinoamérica. El Señor esté con ustedes, y aquellos que lo verán más tarde, lo reproducirán, les mandamos un fuerte abrazo. Y recuerde que todo lo que nosotros estamos haciendo aquí a nivel digital solamente es un recurso. Es un recurso este estudio sabatino que tenemos, todos nuestros materiales en audio que usted puede escuchar, los planes de lectura, los audiolibros, son solamente un recurso. ¿Eso por qué enfatizo esta parte, mis amados? Porque vivimos en una era del individualismo digital en la cual la gente, ¿verdad? ¿Verdad? Eso casi no pasa, ¿verdad? Lo que pasa es que ahora dicen, no, pues es que ya me quedo en mi casa, pudiendo congregarme, pudiendo ir al culto, pudiendo participar de la comunión de los santos, pudiendo adorar con nuestros hermanos, ¿verdad? Muchas veces preferimos, ¿qué cosa? Pues quedarnos en casa, ¿verdad? Y ciertamente yo entiendo que puede haber circunstancias externas que pueden impedir en algún momento nuestra vida congregacional, pero ya lo dice Hebreos capítulo 10, no dejemos, ¿qué cosa? ¿Qué cosa dejemos, hermano? No dejemos de congregarnos, ¿verdad? Y advierte, ¿verdad? El autor a la carta a los Hebreos que no debemos hacer de eso una costumbre, ¿verdad? Porque los más afectados pues son los que no asisten, ¿verdad? No es lo mismo ser espectador que ser participante del ejercicio de la comunión con otros creyentes. Orar a solas es bueno, pero orar juntos es mucho mejor, ¿verdad? Adorar a solas, ¿verdad? En la privacidad de nuestro tiempo personal con el Señor es bueno, pero adorar juntos es mucho, mucho mejor. Entonces, pues les hacemos a todos ustedes que nos acompañan de esta transmisión, no es un regaño, es una exhortación sana, ¿verdad? En el amor de Cristo, a que usted se congregue fielmente en su iglesia local. Y si usted está aquí en la Ciudad de México y por alguna razón, no sé, usted le pisaron los juanetes en su iglesia y usted ahorita no quiere ver a sus hermanos, pues muy mal por usted, pero congréguese. Le animamos a que si quiere acompañarnos, lo puede hacer, escríbanos, con mucho gusto, aquí le esperamos en el amor de Cristo. Y recuerde que todos estos materiales que nosotros tenemos preparados para ustedes son libros que nos llevan a libros, son materiales que no sustituyen
a la lectura bíblica. Le animamos a que usted también persevere en sus medios de gracia, en su ejercicio de devoción personal, para que usted pueda crecer cada día a la imagen de su Hijo Jesucristo. Amén. Y pues bueno, en ese espíritu, ¿verdad? Vamos a ir a nuestra sesión que tenemos programada para el día de hoy, ¿verdad? Continuamos con nuestro estudio del Evangelio de Juan. Amén. Nuestro estudio del Evangelio de Juan, capítulo 11. Así que saque su Biblia, sitúese por favor en el capítulo 11 del Evangelio de Juan. Y estaremos el día de hoy examinando, ¿verdad? Continuamos mirando la obra de nuestro Señor ahí en Betania, ¿verdad? Empezamos a ver algunas cosas hace ya un par de semanas. Y hoy vamos a avanzar en nuestra progresión de nuestro estudio del texto. Juan capítulo 11, está conmigo con su Biblia, amén. Y vamos a dar lectura de los versículos 17 al 36. Evangelio de Juan capítulo 11, versículos del 17 al 36. Le doy lectura y nos encomendamos al Señor en oración. La palabra del Señor dice lo siguiente: vino pues Jesús y halló que hacía ya, ¿cuántos? 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, ¿qué dice? Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo, versículo 24, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús, ¿quiere leerlo conmigo? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Amén. 27. Le dijo, sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Mis amados, esta es la palabra de nuestro Señor. Inclinen su rostro, vamos a orar. Amado Señor y bendito Padre, gracias Señor, porque renuevas para nosotros tu misericordia el día de hoy. Y aunque ya está avanzado el día y ya estamos, Señor, a las puertas de la noche, Señor, cuando abrimos tu palabra, Señor, tu boca está abierta, tu voz está resonando, tu palabra, Señor, está siendo derramada en nuestros corazones, en nuestras mentes, iluminando nuestras conciencias y nuestros ojos. Este pasaje glorioso, Señor, nos muestra tantas cosas acerca de ti.
y tantas cosas acerca de nosotros. No permitas, Señor, que por ninguna razón, Señor, el enemigo de nuestras almas, nuestra carne y cualquier distracción, cualquier afán o ansiedad que pudiera estar entorpeciendo nuestra atención, nuestro discernimiento, pudiera estar, Señor, velando, cegando, entorpeciendo nuestra relación contigo, Señor, y lo que tú quieres hablar hoy a nosotros, Señor. Tus palabras, Señor, resuenen, brillen, consuelen, exhorten, vivifiquen el corazón de mis hermanos y hermanas aquí reunidos. Te pedimos lo mismo para todos aquellos, Señor, que están, Señor, a través de esta transmisión, Señor, acompañándonos. Repetimos, Señor, que no sustituye de ninguna manera la vida congregacional y que no hay edificación plena en aquellos, Señor, que se mantienen a distancia. Pero, Señor, rogamos que tú estés con ellos y sigas hablando a sus vidas. Y, Padre Santo, no permitas que como iglesia nos hagamos apáticos, indiferentes, perezosos. Que le demos prioridad, Señor, a todas las cosas, Señor, del mundo, de la carne, antes que a ti. Oh, Señor, recuérdanos, Señor, que cualquiera que quiera ser tu discípulo debe negarse a sí mismo, debe tomar su cruz cada día y debe seguirte. Tú eres el número uno, tú eres lo más importante. No hay fuera de ti otra cosa más importante sobre la tierra. Recuérdanos esto y repréndenos en nuestro espíritu si es que estamos distraídos por tantas cosas, tantas cargas y afanes. Así como estas dos mujeres, Señor, en medio de la angustia, en medio de la ansiedad, que podamos conocerte, Señor. Te damos gracias por este espacio, por este hogar que nos permite ser un portavoz de tu palabra, Señor. Nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Y amén. Amén. Bueno, mis hermanos, pues estamos avanzando en nuestra lectura y nuestro estudio del Evangelio de Juan. Estamos ya en el capítulo 11 y pues nada más recordar brevemente, ¿verdad?, que este capítulo es un puente, ¿verdad?, que nos va a conectar ya directamente con la semana de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Este será el último milagro portentoso de nuestro Señor Jesucristo, con el cual los judíos, las autoridades religiosas, decidirán de una vez por todas eliminar a Jesús, acabar con su vida. Esto será algo, sabemos nosotros, que fue ya predestinado por Dios. Nadie le quitó la vida, Él mismo la entregó, lo leímos en el capítulo 10, pero recordamos aquí también que hubo una responsabilidad humana de parte de aquellos que desearon matarle. Esto va a ser resultado del portentoso milagro de la resurrección de Lázaro. Hemos mencionado también que lo que contiene el capítulo 11 es un milagro portentoso, el más extraordinario que va a revelar el Evangelio de Juan, de todas las obras que ha hecho nuestro Señor Jesucristo. Pero el tema fundamental de este capítulo no es la resurrección de Lázaro. Ya lo vimos nosotros en el versículo 4. ¿Cuál es el gran tema del capítulo 11? Que esta enfermedad es para la gloria de Dios, ¿verdad? Es el propósito por el cual Dios va a permitir en su soberanía la enfermedad, y la posterior muerte de Lázaro va a ser con el propósito de glorificar su nombre y glorificar al Padre a través de esta resurrección. Hemos visto ya quién es Lázaro, ya hemos visto quién es Marta y María, y que guarda una relación muy profunda, ¿verdad?, con nuestro Señor Jesucristo, una relación de amor, de amistad muy profunda al Señor Jesús. Una y otra vez, constantemente nos recuerda, ¿verdad?, el versículo 5, que amaba a Jesús, a Marta, a María y a Lázaro. Él los amaba profundamente. Esto es importante porque las acciones de nuestro Señor Jesucristo van a estar envueltas en un cierto velo de misterio, el por qué el Señor, pudiéndole sanar solamente con la palabra, e incluso, de hecho, si observamos con atención, de hecho, humanamente, si Él, desde donde se encontraba, recordemos que Él estaba del otro lado del Jordán, especulábamos que en la región de Perea, ¿verdad? Si él se hubiera trasladado a la región donde estaba,
Lázaro en Betania, no hubiera podido llegar, humanamente hablando. Pero sí lo hubiera podido sanar como sanó, por ejemplo, al siervo del centurión. Pero él no lo hizo, ¿verdad? La semana pasada estuvimos nosotros observando, ¿verdad?, la conversación que Jesús tiene con sus discípulos que estaban temerosos de que él se aproximara a Betania. Recordemos también que Betania pues estaba muy próxima a los alrededores de Jerusalén. Ya Jesús ya no estaba, ya no era una persona bien recibida en Jerusalén por las autoridades religiosas. A partir de la sanidad del ciego de nacimiento, ellos desean arrestarle, desean apedrearle, ¿verdad? Entonces hay una profunda hostilidad en torno a Jerusalén. Él ya sale de Jerusalén, por eso los discípulos le advierten de que no, en su lógica, ellos no consideran prudente, sensato que el maestro regrese a la proximidad de Jerusalén porque alguien lo podría molestar, lo podría atacar. Él le responde, lo vimos la semana pasada, en los versículos 9, 10. Hemos visto que pues realmente el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Hablando acerca de su tiempo terrenal, ¿verdad? Pues él tenía que aprovechar bien el tiempo, ¿verdad? Porque llegaba la noche, se acercaba la noche, hablando acerca del tiempo en el cual, pues, sus adversarios estarían sobre él y sería el momento de la crucifixión, ¿verdad? Pero él enfatiza, ellos no entienden muy bien de qué se está hablando, él está hablando nuestro Señor Jesucristo y él les recuerda que él ya no está enfermo, ya está muerto, ¿verdad? Hablamos de esta palabra eufemística, dormir, como una palabra que, pues de una manera más suave, está hablando acerca del hecho fáctico de la muerte, del fallecimiento. Situémonos entonces en el versículo 17, en el versículo 17, y vamos a entrar de lleno ya a la palabra de nuestro Señor y haremos algunos comentarios más adelante. Bueno, pues vemos ya que dice, vino pues Jesús y halló, es decir, se trasladó desde donde estaba, ¿verdad? Recuerden que ellos estaban del otro lado del Jordán y se van a trasladar a esta región de Betania. ¿Y qué se encuentra? En el versículo 17 dice el texto que halló que hacía ya, ¿cuántos? 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Entonces, vamos a ir ensamblando los tiempos y las distancias, ¿verdad? Sabemos nosotros que Betania estaba cerca de Jerusalén, pero desde donde estaba el Señor Jesucristo no era tan cerca. Aproximadamente era un día de camino, ¿verdad? Un día en el que la persona que les envió el recado tuvo que ir, un día en el que tuvo que regresar. Y recordemos también que nuestro Señor Jesucristo se quedó ¿cuántos días más cuando supo la noticia? 2 días más. Entonces concuerda perfectamente, ¿verdad? Los tiempos, ¿verdad? Para que nuestro Señor Jesucristo llegara 4 días después. Versículo 18, observe ya entonces que Juan el evangelista nos precisa que Betania, ¿dónde estaba? Cerca de Jerusalén, como a 15 estadios aproximadamente para nosotros, son como 3 kilómetros de la ciudad de Jerusalén, ¿verdad? Realmente es un caminar bastante próximo, no estaba relativamente lejos. Por ello, pues nos recuerda el peligro, la cercanía que estaba Betania con Jerusalén. Versículo 19, muchos de los judíos habían venido a Marta y a María a consolarlas por su hermano. Esta nota que nos provee Juan tiene un propósito también, quizás, aunque no lo dice el texto ni lo explica más adelante, se especula que personas habían venido de Jerusalén hasta Betania para consolar a estas mujeres por la pérdida de su hermano. Algunos piensan incluso que pues la familia de Lázaro pues era una familia que tenía cierto estatus social, que quizás tenía cierto nivel económico, personas conocidas, una familia conocida, prominente, quizás con ciertos recursos, pero esto es una especulación, no lo sabemos, ¿verdad? Pero ellos estaban ahí, dice el texto, para consolarlos, ¿verdad? Por la pérdida de su hermano. Versículo 20, observamos entonces, ¿verdad? Conteniendo este contexto del versículo 17 al 19, ante la llegada de nuestro Señor Jesucristo en las cercanías de Betania, dice el versículo 20 que Marta, cuando oyó
que Jesús, ¿qué? Venía. Cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle. Nosotros vamos a observar rápidamente tres cosas. Vamos a observar en este pasaje pues la llegada de Jesús a Betania, y vamos a ver el encuentro de Jesús con Marta y con María, y vamos a ver en este encuentro la fe de estas dos mujeres, pero también vamos a ver el quebrantamiento de estas dos mujeres, y vamos a ver todavía muy recalcado y muy patente la personalidad de estas dos mujeres. Ya lo habíamos leído nosotros en algún momento, ¿verdad? En el Evangelio de Lucas habíamos visto, ¿verdad?, que pues las hermanas Marta y María eran muy diferentes, ¿verdad? ¿Alguien me quiere decir cómo era Marta? ¿Se acuerdan cómo era Marta? Pues que estaba muy ocupada, ¿verdad? Nos dice el Evangelio de Lucas, capítulo 10, ¿verdad? Que Marta pues estaba muy afanada, muy estresada, ¿verdad?, con los quehaceres domésticos. ¿Y qué nos dice acerca de María? Era más allegada al Señor. ¿Eh? Era más allegada al Señor. Pues estaba más tranquila, ¿verdad? Más al pendiente de la palabra del Señor, de la enseñanza, ¿verdad? Vemos dos personalidades ahí, quizás una un poco más sanguínea, ¿verdad? Un poco más, ahí no sé quién se ha identificado con Marta. Yo siento que yo soy Marta, ¿no? Así, yo soy de, y a ver, y ahorita, y me muevo, y hago, y pregunto, ¿y por qué no viniste? Ese tipo de actitud, ¿verdad? Personalidades. Y María es una personalidad, si se dan cuenta, un poco más melancólica, más flemática, ¿verdad? Que va a reaccionar de una manera completamente diferente, pero ambas van a manifestar esas dos cosas, fe y quebrantamiento, ¿verdad? De maneras diferentes. Entonces, esto me parece muy interesante porque todos tenemos reacciones diferentes frente a la dificultad, a la angustia, a la pérdida. Reaccionamos de manera diferente. Algunos manifestamos cierta frustración, impotencia, enojo. Somos más reaccionarios, más reactivos. Y hay personas que son más introspectivas, más de el lloro silencioso, de me oculto a llorar. Son personalidades diferentes. Pero lo importante que debemos ver de cómo subyace en el texto es cómo Cristo trata con compasión a ambas, a pesar de sus distintas personalidades, a pesar de que una parece como que sale a echarle bronca. No, a mí yo sé que tú lo lees conmigo y parece como que Marta así dice, ay, ahí viene Jesús ahorita. Y parece, es que somos latinos, somos mexicanos, somos sanguíneos, o sea, no nos andamos ay, a ver, no, nosotros somos más reactivos, ¿no? Entonces, parece, ¿verdad? Parece como que Marta le va a ir a hacer una escenita, ¿no? Parece como que Marta va a ir a reclamarle. Pero es algo muy diferente, ¿verdad? Vamos a ver que ella manifiesta su dolor. Puede parecer que hay un cierto reproche, pero es un clamor de fe. Es un clamor de fe. Y vamos a ver que María reacciona de una manera completamente diferente, ¿verdad? Completamente diferente. Vamos a contemplar las reacciones de ambas mujeres. Dice entonces el versículo 20, ¿está conmigo? Sí. Dice entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, ¿qué dice? Salió a encontrarle. Ahora observe, por ejemplo, más adelante, versículo 28, ¿verdad? Va a decir el texto, ¿verdad? Habiendo dicho esto, fue y llamó a María. Esto lo va a hacer Marta, ¿verdad? Llamó a María, su hermana. ¿Cómo sabemos que es Marta quien está hablando en el versículo 28? Porque se llamó a María, su hermana. Y llamándole en secreto, el maestro está aquí y te llama, ¿verdad? Entonces, vamos a ver que María de primeras, pues, no sabía que estaba el maestro ahí, ignoraba su presencia, que había llegado ya a los alrededores de Betania, y es hasta que el maestro la llama que ella viene, ¿verdad? Dice, ella, cuando lo oyó, es decir, cuando oyó que el maestro la llamaba, ¿qué dice? Se levantó deprisa y vino a él. Versículo 32.
María, cuando llegó a donde estaba Jesús, ¿qué dice? Al verle, ¿qué pasó? Se postró a sus pies. Se postró a sus pies. Entonces, vamos a ver que hay dos reacciones muy diferentes. Una es más pasiva, la otra es un poco más reactiva. Estas dos personalidades, el Señor Jesucristo las va a amar. A ambas, Dios va a tratarlas con paciencia, con amor, y les va a mostrar compasión y va a ministrarlas a su corazón, ¿verdad? Esto es muy interesante, cómo el Señor trata a ambas mujeres. Regresemos un poquito, vamos a ver el versículo 20, dice, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero, esta palabra pero, siempre va a manifestar ¿qué? Un contraste, ¿verdad? Pero, le hiciste muy bien, qué bueno que hiciste el aseo, Peter, pero no lo hiciste como yo lo hubiera hecho. ¿Verdad? Entonces, ese pero nos va a mostrar pues una nota, ¿verdad? De contraste, de que algo pues no es igual a lo anterior, ¿verdad? Entonces, María se va a quedar en casa. Versículo 21, y Marta dijo a Jesús, se dirige a él, antes de que él diga algo más, antes de que él abra la boca, Marta, como siempre, va a iniciar el diálogo y le dice, Señor, si hubieses estado aquí, ¿qué dijo? ¿Qué podemos ver en esta expresión? Está como reclamándoles, ¿por qué no estuviste? Puede parecer que es una reclamación, Pero ¿verdad? ellos que estaban haciendo cuando Lázaro murió también, porque si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. ¿Y ellos qué estaban haciendo? No lo sabemos, ¿verdad? Pero bueno, O sea, a ver de este lado, ¿qué más tenemos? ¿Qué más podemos ver al respecto? A ver, ¿qué opinan acerca de esta declaración de Marta al Señor También la Jesucristo? fe que tiene, ¿no? Porque ella sabía que si él hubiera estado ahí no hubiera pasado nada. Es interesante, ¿verdad? Exactamente. Es muy hermoso. Nosotros humanamente, porque nosotros somos, pues así somos, ¿verdad? Reprochamos, echamos culpas, echamos responsabilidades, pero dentro de esta aparente sombra de reproche, hay una fe de un corazón roto. Yo estoy seguro que esto se lo dijo con voz chillona, yo estoy seguro que se lo dijo con los ojos hinchados, yo estoy seguro que la cara llena de lágrimas, ahí ya toda, no precisamente arreglada, deshecha, o sea, una persona que está en proceso de duelo, ¿no? Pero vemos subyaciendo ahí una fe titubeante, pero una fe que claramente dice, si hubieses estado aquí. Primeramente empieza con una declaración, una frase importante. Ella no se dirige al Señor Jesucristo en una actitud irreverente, se dirige a él y le dice, Señor. Señor. O sea, ante todo, ella reconoce que con quien está hablando es el Señor. Es el Señor del universo. Es el Mesías de Israel. Le trata con respeto, pero tiene tal confianza con él, tiene tal relación profunda con el Maestro, que puede hasta cierto punto pareciera que hay un reproche. Pero le dice, si hubieses estado aquí. Si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y en efecto, es evidente, ¿verdad? Es evidente que hay una expresión de duelo mezclada con fe. Si hubieses estado aquí, estoy perfectamente segura, Señor, que mi hermano estaría bien. Ella está segura de que donde está el Señor Jesús no hay muerte. Por eso reclaman su presencia. Reclaman su presencia porque ellas están ahorita desconcertadas, humanamente hablando, porque él no vino a tiempo. Ellas le avisaron y había una esperanza de que él estuviera allí. Pero escucha lo que dice también el versículo 22. Mas también sé, esta palabra es importante, mas también ¿qué? Sé.
Mas también sé, o sea, agrega lo que acaba de decir acerca de que ella cree que Jesús tiene el poder para sanar y que no hay impedimento a hacer, la muerte no le hace frente al Señor Jesús, ¿verdad? Él está por encima de la enfermedad y de la muerte, pero suma a esa declaración el versículo 22 y dice, mas también sé. Eso hay seguridad, hay fe entre lágrimas. Mis amados, debemos tomar en cuenta estos textos porque más allá de que nos hablen algo acerca de Dios, nos hablan acerca de nosotros, de nuestro corazón. Son un espejo que nos hablan acerca de quiénes somos nosotros, de cómo nosotros también reaccionamos y cómo nosotros también nos comportamos. Escuche lo que dice la carta de Santiago acerca del por qué Dios permite dificultades y pruebas en nuestra vida. Y él dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Fíjate que no dice en alguna prueba, sino dice en diversas pruebas. O sea, cuando esas veces en las que te llueve tu milpa, duro y tupido. De esas veces en las que dices, no termino una y ya estoy lidiando con otras 5 cosas. Así como de, ya déjame, ¿no? Yo sé que soy tu mejor guerrero, pero ya no, búscate otro, ¿no? Y aquí dice, Santiago dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo. Y esto es importante para nosotros. Yo sé que tú sabes que Dios es bueno. ¿Lo sabes? Yo sé que tú sabes que Dios es soberano. ¿Amén? Yo sé que tú sabes que Dios es misericordioso y bueno. Amoroso contigo, lo sabes. Pero esto lo sabemos muchas veces aquí, pero pocas veces aterriza acá. Y cuando tú estás, cuando se te está viniendo el mundo encima, cuando te mueven el tapete, cuando tropezaste, cuando tienes un conflicto, cuando tienes una afrenta, cuando estás siendo atacado, presionado, cuando hay una situación de crisis, puedes aquí tener la información teológica correcta, pero no aterriza tu corazón. Por eso como que, yo sé. Sí, yo sé, pero el corazón a veces todavía no está del todo seguro, ¿verdad? Tiene dudas, está quebrantado. Somos débiles. Mis hermanos, nosotros debemos recordar esto. Debemos de recordar esto. Debemos de saber que la prueba de nuestra fe produce, ¿qué cosa? Dice Santiago, la prueba de nuestra fe produce ¿qué? Paciencia. Paciencia. La paciencia es uno de los atributos de Dios. Hemos mencionado en sesiones ya muy posteriores, ¿verdad? Cuando vimos los atributos de Dios, vimos muchos de ellos, pero no vimos nosotros la paciencia. Pero la paciencia es un atributo de Dios. Un atributo es una característica que define la personalidad de nuestro Señor Jesucristo y muchas de sus obras. Dios es paciente con nosotros. Demasiado, ¿no? Demasiado. Muy paciente, ¿verdad? Es el Señor con nosotros. Muy paciente. Algunos llegan a pensar, ¿verdad?, que el Señor retarda su venida por una situación de demora, pero la realidad es que Él retrasa su venida por una cuestión de paciencia. Porque Él quiere que muchos de nosotros vengamos ¿a qué? Al arrepentimiento. El Señor tiene toda su palabra desde Génesis a Apocalipsis muestra el atributo de la paciencia, y la paciencia es un atributo comunicable, ¿verdad? Cuando hablamos de un atributo comunicable, es un atributo que también nosotros tenemos y debemos ejercitar, ¿verdad? Entonces, nuestra paciencia no es como la de Dios, pero debemos nosotros ejercitarnos en paciencia. Santiago una vez más nos recuerda entonces que el propósito de las pruebas en nuestra vida, ¿verdad?, debería producirnos gozo, ¿verdad? Debería producirnos gozo porque sabemos que en el proceso de la prueba de nuestra fe se generará ¿qué? Paciencia. Podremos entonces aguantar más. Yo sé que si hoy te digo,
Digo, todos somos mexicanos, vivimos en un país con un Producto Interno Bruto que está por la calle de la amargura, ¿verdad? Y con salarios que pues la verdad es que dan tristeza. Y que van a dar más tristes. Bueno, pero el Señor proveerá. Pero a lo que voy con esto, es a lo que quiero llegar con este ejemplo. Yo sé que tú, al igual que yo, hemos tenido dificultades para llegar a fin de mes, ¿verdad? Hemos tenido que levantar el teléfono y decirle a la comadre, oye, préstame 100 pesitos, ¿no? Para mi pasaje, para ir a chambear. Hemos tenido esas situaciones, ¿verdad? Y quizás cuando tú las viviste en ese primer momento y estás quebrantado y enojado, impotente, ¡ay! Pero ahora ya sabes que Dios es fiel. ¿Qué es lo que ha producido esas pruebas en tu vida? Paciencia. Tranquilo. Dios proveerá. Aguanta, resiste, no te desesperes. Yo voy a proveer. Y de una manera o de otra llegas a la meta. Y eso te ha pasado varias veces, de manera que aunque todavía te incomodas, pero ya no te produce el mismo efecto de desesperación que te producía en un inicio. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces sí hubo un resultado positivo de la prueba. Aprendiste algo, te volviste más paciente. Para aquellos que han estado también luchando con algún proceso de enfermedad, pues la primera, ¿qué le cuento, no? ¿Qué contamos? La primera corrida al hospital, estabas así, no, ya Señor, ya estoy listo, ya llévame, ya me voy a morir. Pero ya cuando ya vas a la segunda, la tercera, la cuarta, las veces que haya sido, ¿qué pasa? Sí, hay una ligera preocupación, hay un poquito de afán, pero has aprendido algo en el proceso de la prueba. Ya has adquirido paciencia. Hemos adquirido paciencia. Por eso el texto de Santiago, para nosotros parece algo como imposible. ¿Cómo me voy a gozar cuando estoy en la sala de espera de hospital? ¿Cómo voy a gozar cuando estoy con dificultades económicas? ¿Cómo me voy a gozar cuando hay un conflicto en mi familia, en mi matrimonio, que en mi trabajo voy a perder el trabajo por una persona que me... etc. Un montón de cosas que pueden llegar a pasar. Pero se ten gozo porque el proceso, la prueba de tu fe va a producir algo bueno para ti, que es paciencia, una resistencia, una tolerancia, ¿verdad? Vas a aguantar más, vas a ser más aguantador. Dices, no quiero ser más aguantador, vas a ser más aguantador. Y regreso a Juan capítulo 11, porque lo que está pasando aquí, ¿verdad? Pues vemos la fe de Marta, ¿verdad? Que dijimos que tiene una personalidad muy particular. Vamos a ver que ella, ¿verdad? Reconoce que el Señor es Señor y que tiene poder sobre la enfermedad y la muerte. Pero ahora, dice el versículo 22, sé ahora. En este momento yo sé, ¿esto quién se lo dio? Esta certeza, esta seguridad, ¿quién se la dio? O sea, ¿te das cuenta que ella está hablando? La primera frase es en un sentido pasado, si hubieras estado aquí. Pero como bien decimos aquí en la tierra, en nuestra tierra, el hubiera, No existe. ¿verdad? Si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto, pero el hubiera no existe. Lázaro ya está muerto. Pero ve la declaración del versículo 22, que es una declaración de paciencia y de fe. Ella está subiendo un escalón entre las lágrimas, entre el llanto, entre el corazón roto, entre que pudiera pensarse que el Señor le falló, entre las expectativas, cuando yo esperaba que Dios hiciera algo y no lo hizo. Ella sube el siguiente escalón de la fe y la paciencia, ¿verdad? Y dice, mas también sé ahora, tengo convicción de que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Marta, en medio de todo lo humanamente defectuosa o ansiosa o preocupona o estresada que pudiera ser, si usted se identifica con Marta, diga amén. Yo también, yo soy a veces así como Marta, soy así, mecha corta y soy reactivo, ¿verdad? Pero tenemos que aprender a confiar en Dios.
que no sé lo que estás haciendo, pero sé que lo que vas a hacer es bueno y es extraordinario y me vas a sorprender. Y voy a subir el siguiente escalón. Sé que todo lo que le pidas a Dios, no sé qué es lo que vas a pedir, no sé por qué permitiste esto, pero sé que estás aquí por una razón. Y sé que todo lo que le pidas al Padre, Dios te lo dará. Por eso bien dice la carta a los Romanos, capítulo 8. Hablando acerca de la seguridad del creyente frente a todas las vicisitudes de la vida. Versículo 28, Romanos 8, 28, usted conoce este pasaje como la palma de su mano. Y sabemos, nota por favor que está utilizando el verbo que saber. Saber. Levanta la mano si tú sabes que todo lo que el Padre pida, que todo lo que Cristo diga, así será. Amén. Lo sabes. Pero nota por favor que aquí no es un verbo que esté conjugado de una manera individual, ¿verdad? No está diciendo Pablo, yo sé. No está diciendo Pablo al creyente romano promedio, le está diciendo tú sabes, sino está hablando a un nivel que congregacional. Todo el pueblo de Dios, todos los cristianos, todos los hijos de Dios sabemos esto. Lo sabemos. ¿Qué cosa? Que a los que aman a Dios, esta declaración es extraordinaria, a los que aman a Dios, y subrayo y enfatizo esto porque la relación que tenía Cristo, nuestro Señor Jesucristo, con Lázaro, con Marta y con María, una relación tan profunda que una y otra vez nos dicen, he aquí, el que amas, y amaba a Jesús, ¿a quién? A Marta, a María, a Lázaro. Por eso los judíos dicen, mirad cómo le amaba. Se notaba que había una relación profunda. Mis amados, creo que lo que más debemos anhelar, ambicionar en esta vida no son cargos, títulos, poder, fama, reconocimiento, dinero. Si Dios te ama, lo tienes todo. Amén. Pero no solamente es que Dios te ame, tanto Dios nos amó que dio a su Hijo unigénito, tanto Dios nos amó que entregó su vida, tanto Dios nos amó que ha derramado su Espíritu en nuestros corazones, a su nombre gloria. Pero lo que este texto está diciendo es lo siguiente, observa, y dice, a los que aman a Dios. Y esta es la pregunta que tú deberías hacerte. ¿Marta estaba mostrando que amaba a Dios? ¿Que amaba a Cristo? Claro. Dice, si tú hubieras estado aquí, yo sé que mi hermano no hubiera muerto. Yo sé que quién eres tú. Y también sé que todo lo que pidas, Dios te lo dará. Sabemos que los que aman a Dios, y yo espero que entre esos que aman a Dios estés tú. Pero mis amados, no amemos, como dice el texto de Juan, de palabra ni de lengua, sino en hecho y en verdad. Sí, porque yo puedo decir te amo, pero mis hechos dicen completamente lo distinto. Yo puedo decir que amo al Señor, pero cada vez que tengo oportunidad, ¿verdad? Me desatiendo de la novia de Cristo, me desatiendo de las necesidades de su iglesia, me desatiendo de las necesidades de mis hermanos, me desatiendo. Entonces realmente no estoy amando a Cristo. Si yo no amo a su iglesia, no estoy amando a Cristo. Sabemos que los que aman a Dios, ¿qué dice? Todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas. Y ese todas las cosas no solamente está hablando de cosas positivas, sino habla de cosas que también difíciles, complicadas, negativas, incluso la muerte de una persona amada. Les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a qué? Su propósito son llamados. Esto solamente lo puede experimentar aquel que ha nacido de nuevo. Esto solamente lo puede experimentar aquella persona que tiene una relación personal, salvadora con Cristo Jesús. Aquellos que conforme a su propósito, para su gloria, han sido llamados. La palabra llamados aquí es kalei, que tiene que ver con esa convocación poderosa de parte de Dios. Cuando Dios habló a tu vida y dijo, yo quiero algo contigo, y te trae. Regresemos al capítulo 11. Pastor, antes, aquí cuando dice
conforme a su propósito, son llamados, nos puede llamar a través de alguna situación que estemos pasando, por ejemplo una enfermedad o cualquier cosa, ¿no? Pero nos está llamando el Señor, ¿o no es así? Claro, hay dos tipos, cuando nosotros vamos a la Biblia, vamos a ver que hay dos tipos de llamamiento, dos tipos de calei que el Señor va a utilizar con nosotros. El primero va a ser el llamado a una relación personal con Dios, a una relación salvadora, vivificante. Y esto puede ser en un contexto difícil, como usted menciona. Dios me puede estar llamando cuando estoy en la cárcel. Dios me puede estar llamando a salvación, a conocerle como Dios vivo y verdadero cuando estoy en la enfermedad. Dios me puede llamar a conocerlo. Fíjate, voy a poner un ejemplo, situándolo con lo que usted comenta. Job, ¿se acuerda usted de Job? Sí. Sí. Bueno, está en la Biblia, por si no lo sabía. Job, ¿verdad? Sabemos nosotros que era un hombre que el Señor conocía, pero, y era un hombre religioso, era un hombre que oraba a Dios, era un hombre moral, era un hombre piadoso, era un hombre que incluso oraba por sus hijos, pero él todavía no tenía una profunda relación con Dios. ¿Cómo sabemos esto? Por los últimos capítulos del libro de Job, porque él, ¿cuándo conoce a Dios? ¿Cuándo le va bien? ¿No? O sea, él, teológicamente, él aquí sabía que había un Dios. Y él conocía la palabra. Vamos a decir así, como Job era el hermano pudiente de la iglesia. Me explico, el hermano que le iba muy bien, que tenía mucha familia, muchos hijos, muchos negocios, pero un día, ¿qué va a pasar con el hermano Job? Le va a tocar tremendo. Y va a él a cuestionar su fe, va a cuestionar si realmente él es amado por Dios. Él va a cuestionar muchas cosas, pero él culmina, ¿verdad? En el libro de Job, él va a decir, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Entonces realmente él es realmente llamado y conocido, no desde la prosperidad, sino cuando estaba en enfermedad, en necesidad, en angustia. Y como dice el texto, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Marta puede expresar estas palabras no porque Marta sea muy buena, no porque Marta sea muy espiritual o sea muy piadosa, sino porque Marta tenía una relación con Cristo. Marta amaba al Señor. Y tú no vas a tener jamás ese nivel de fe si no procuras una relación de amor con Cristo. Tú puedes conocer a alguien aquí. Te he dado ese ejemplo 1,000,000 de veces. Tú sabes quién es tu presidente, tú sabes quién es Bruce Willis, lo has visto en las películas, pero sabes quién es. ¿Me explico? Pero estoy poniendo un ejemplo así muy burdo, ¿no? Pero a lo que voy es, si tú te lo cruzas en la calle, tú lo puedes identificar, pero el punto es este, él te conoce a ti. Tienes una relación con esa persona, porque cuando tienes una relación con esa persona, le conoces y sabes cómo es su carácter, cómo son sus obras. Yo sé cómo es mi mamá. Y si tú me dices, esto lo hizo ella o esto me dijo, yo sé cuando ella dijo eso y cuando no lo dijo, porque yo la conozco. Saludos a la jefa. Yo la conozco. Tú conoces a tus hijos. Tienes una relación con ellos. Dices, esto no lo hizo. Lo hizo aquel, no lo hizo aquella. Yo lo sé. Y esto es lo mismo que está pasando aquí con Marta y con María. Son personalidades diferentes. Ambas expresan fe y quebrantamiento de una manera muy diferente. Observa lo que dice el versículo 23. Jesús le dice, tu hermano resucitará. Ve el nivel de contundencia de lo que le está diciendo. O sea, ella confiaba que en medio de la tragedia el Señor obraría algo extraordinario. No sabía qué, pero algo bueno saldría de todo esto. Y el Señor le asegura, tu hermano resucitará. Lázaro iba a resucitar inmediatamente. Esto lo sabemos porque conocemos el texto, pero Marta en ese momento no lo sabía. Marta no lo entendió, ¿verdad? Ella le dice, versículo 24, yo sé que resucitará. ¿Te das cuenta cómo le responde con fundamentos doctrinales? Le dice,
o sea, Señor, yo he ido a la iglesia, yo sé que pues, va a haber una resurrección, yo sé que Lázaro resucitará. Está hablando en un sentido futuro, pero dice, ¿resucitará cuándo? En la resurrección, en el día postrero. Yo sé que él va a resucitar. Pero él no estaba hablando de eso. ¿Por qué? ¿De qué está hablando Marta? ¿Qué clase de doctrina estaba hablando? Bueno, en el Antiguo Testamento había un fundamento claro. El Antiguo Testamento hablaba de la resurrección del cuerpo. Lo leímos nosotros en Job 19, 25 al 27. Yo sé que mi Redentor vive y que Él me levantará del polvo. Salmo 16, 10. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Y otra persona, Daniel 12, 2, para que no se duerman. Salmo 16, 10. ¿Quién lo tiene? Dice, oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Ok. 16, 10. 16, 10. Ah, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. ¿Verdad? La declaración del salmista, ¿verdad? Es que hay una convicción en que habrá resurrección para el pueblo de Dios, para sus santos. Daniel 12:2, ¿qué es lo que dice? Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán, ¿qué? Despertados. Y habla de el destino eterno de cada uno de los resucitados. Unos para, ¿qué? Vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua, ¿verdad? Entonces, la enseñanza de la resurrección del cuerpo era una enseñanza que estaba claramente ilustrada, fundamentada en el Antiguo Testamento. Esto lo sabían. De hecho, incluso hasta los fariseos creían en la resurrección. De hecho, los judíos que no creían en la resurrección eran los saduceos. Los saduceos no creían en la resurrección, pero los fariseos sí, ¿verdad? Sí creían en esto. Marta sabía, como toda buena judía, que había una resurrección del cuerpo. Pero ella creía que Jesús le estaba hablando de resucitar a su hermano en el lejano futuro. No pensó que lo iba a hacer en ese momento. ¿Te das cuenta? Está hablando desde el conocimiento, del conocimiento de las Escrituras, pero hacía falta algo más. Ella muestra fe, ella confía en que el Señor puede hacer algo, pero aún faltaba algo más. Observa más adelante, quiero que prestes atención, ¿verdad? Al versículo 28, regresemos nuevamente al versículo 28, ¿verdad? Marta llama a María, su hermana, le llama en secreto, el maestro está aquí y te llama. Ella cuando le oyó, dice el texto, versículo 29, se levantó de prisa y vino a él. Aquí en el versículo 30, el evangelista nos está diciendo algo acerca de la situación y contexto de qué es lo que está pasando ahí alrededor de la aldea de Betania. Dice el texto de Juan 11:30, que Jesús, ¿qué dice? Todavía no había entrado a la aldea. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, porque Marta dice que oyó que Jesús venía y salió a encontrarle, ¿verdad? María sale a buscar a Cristo, pero está en las proximidades, está por llegar, todavía no había entrado en la aldea, sino que dice que estaba en el lugar donde Marta le había, ¿qué? Encontrado. Esto es un dato que nos habla, y lo menciono, es un pequeño paréntesis, que nos habla, uno, de la precisión del texto bíblico. O sea, nos habla del encuentro de Marta con Jesús, de dónde había venido, de dónde estaba y de cómo se encuentra María con Jesús. ¿Esto por qué es importante para nosotros? Porque nos da profunda certeza de que quien está relatándonos esto, ¿qué crees? Estaba ahí. Una persona que no estuviera ahí no pudiera haber precisado toda esta información. ¿Estás de acuerdo?
nos habla claramente, uno, de la paternidad de este texto, y dos, nos habla de la certeza y la confianza que podemos tener en el testimonio del evangelista. Continuamos entonces y vamos a ver que en el versículo 31 los judíos estaban en casa con María, la consolaban. Acuérdense que en los días antiguos, ¿verdad? Pues había personas que contrataban quizás algunos músicos, incluso se contrataban plañideras. Las plañideras pues eran personas que se dedicaban a llorar, ¿verdad? A hacer ahí a la lloradera y por los dolientes, ¿verdad? Pero dice que cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron. ¿Por qué? Porque estas personas suponen que va a ir al sepulcro a llorar allí. María, versículo 32, cuando llega donde estaba Jesús, una vez más nos reitera que fue a donde estaba Jesús. Al verle, ¿qué hizo? Se postró a sus pies. Se postró a sus pies. La palabra postrarse, o la palabra usada aquí, es proskineo, ¿verdad? Que es un acto de adoración. El mismo acto que tiene Abraham, Isaac y Jacob en el Antiguo Testamento de postrarse. En aquellos días esta acción de postrarse no era nada más doblar las rodillitas, literalmente se tumbaban completamente, se postraban completamente, y esto más que un acto de contrición era un acto de adoración. Esto también, esta palabra proskineo, la vamos a ver nosotros en la tentación de Jesús, ¿verdad? Que le dice Satanás, todo esto te daré si postrado me adorares. Y el Señor le responde, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Nuestra adoración únicamente es al Señor y es una adoración completamente radical. Dice que se postró a sus pies diciéndole, nuevamente, fíjate, de la misma manera, es la misma declaración de Marta. Es la misma declaración de Marta. Señor. Nuevamente le reconoce que Él es, ¿qué? Es su Señor. Si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. No habría muerto mi hermano. Jesús entonces dice que al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, dice que se estremeció en espíritu y se conmovió. La palabra usada aquí no está traducida de una manera del todo precisa. Nosotros cuando la leemos aquí en la traducción Reina Valera, pudiese parecer que él se estremece en una situación de duelo. Esta declaración de se estremeció en espíritu no es del todo precisa. La palabra griega usada aquí, su significado literal es resoplar como si fuera un caballo. Este uso de esta palabra, ¿por qué te lo menciono esto? Porque nos va a aclarar que la actitud es completamente diferente. Además del uso que tiene aquí en el versículo 38, aparece esta palabra 3 veces más en el Nuevo Testamento, donde se traduce como encargar rigurosamente o murmurar contra. Esta palabra no está hablando de una situación de quebrantamiento, sino está hablando de una connotación de enfado, indignación. Entonces lo que el versículo 33 está mostrando aquí es que el Señor parece haberse enfadado. ¿Por qué se enfadó? Porque les decía muchas veces y no entendí. Bueno, en la traducción, Nueva Traducción Viviente sí viene como que se enoja. Dice Exactamente. que se enoja antes de llegar. Dice, Jesús todavía estaba enojado cuando llegó a la tumba. Estaba enojado. Estaba enojado, gracias. De hecho, la Nueva Traducción Viviente es un poco más precisa en esta parte. Recuerde que la traducción Reina Valera es una traducción formal, es una traducción palabra por palabra, pero no es del todo precisa en algunas palabras, porque es la traducción de Jerónimo, del latín, ¿verdad? Y la Nueva Traducción Viviente, por mencionar una de entre tantas, es una traducción dinámica, es decir, una traducción de frase por frase que le va dando un sentido a la idea en sí, pero es una traducción hecha del texto receptus, del texto griego, ¿verdad?, del Nuevo Testamento, lo cual le da mayor claridad
al texto. Gracias por compartirlo. Entonces, nos fundamenta nuevamente que el Señor Jesús estaba enfadado. Y eso también llega a pasar cuando enfrentamos la muerte. La gente no solamente cuando está en situaciones de duelo llora, se lamenta y se quebranta, sino también está ¿qué? Está enojada. Está enojada. ¿Por qué pudiera parecer que nuestro Señor está enojado? ¿Que no le creían o qué? Porque eran incrédulos. No del todo, porque Por aquí la poca fe también que podrían estar experimentando. Por eso molestó. todavía no había dicho nada. De hecho, realmente si se dan cuenta, él llegó como en secretito. Llegó como en secretito, vamos a decir que llegó como a las rejas ahí del ayuntamiento de Betania. Llegó ahí cerquitita, así discretito, porque todavía no había una multitud ahí. Por eso sale Marta a encontrarle, sale María a encontrarle, y vienen con ella, con María vienen ¿qué? El grupito que estaba ahí. Y él se enfada. Él se enfada. ¿Por qué? ¿Por qué manifiesta este enfado? Mis amados, puede ser en parte, pero lo que está subyaciendo aquí, lo que vemos aquí es que esta conmoción es por la realidad del pecado y la muerte. La muerte produce enfado. La muerte nos enoja. ¿Por qué la gente tiene que morir? ¿Por qué los santos tienen que morir? Pero él estaba también enojado, como ustedes mencionan, por esta desesperanza, que es hasta cierto punto una forma de incredulidad. Vamos a leer juntos 1 Tesalonicenses 4:13. ¿Ya se aburrió? No. 1 Tesalonicenses, la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Está Pablo escribiéndole a los creyentes de Tesalónica, 1 Tesalonicenses 4:13, y dice el apóstol Pablo: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Recuerde usted que esta palabra dormir es una expresión eufemística que nos habla acerca de la realidad de la muerte. Que ignoréis acerca de los que duermen para que no os ¿qué? Entristezcáis como los otros. ¿Qué dice? No tienen esperanza. Cuando tú vas a un funeral, ya sea de una persona cercana a tu vida, es muy factible que tú encuentres tristeza y enojo. La gente está secona, está hostil. Pero esa reacción es muy típica de las personas que no conocen de Cristo. De hecho, si tú has ido a un funeral, a un servicio fúnebre, y digo fúnebre por utilizar una palabra, pero es radicalmente diferente cuando se muere una persona que no era cristiana a cuando se muere una persona que era cristiana. ¿Has estado en un funeral de algún hermano o hermana en Cristo? Sí. ¿Has estado? Sí. Digo, o sea, hay un humano dolor, pero es abismalmente diferente el ambiente, la actitud. Por eso es lo que dice Pablo. Estaba hablando con personas que eran judíos, personas que conocían la doctrina de la resurrección, personas que sabían que Dios tiene el poder para levantar a los muertos. En el Antiguo Testamento Dios levantó a algunos de la muerte. El Señor tiene poder para levantar a los muertos. Ellos lo sabían. Incluso Pablo levantó una vez. Claro, pero me parece muy interesante porque el Señor Jesús manifiesta esta molestia por la realidad del pecado, por la realidad de la muerte, sí, pero porque ellos están como si no tuvieran esperanza. Por eso les dice aquí Pablo, en 1 Tesalonicenses 4:13, no queremos que ignoren acerca de los que han muerto, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen ¿qué?
Esperanza. Mis amados, nosotros tenemos esperanza. Gloria a Dios. Amén. Amén. Si usted, insisto, ha ido a una cuestión fúnebre de una persona que murió en Cristo y está en un contexto de familia cristiana, de hermanos en la fe, pues sí, hay lloro, hay un abrazo, hay quebrantamiento, sí, pero la forma en la que cantamos, lo que leemos, nos da ¿qué? Esperanza. Nos da profunda esperanza. Ahora, me ha tocado a mí tener que ir a ministrar a lugares donde pues puede venir a dar unas palabras porque pues fulanito, fulanita, pues su papá, su hermano, pariente falleció. Y esto así como oscuro, así todos hostiles, serios, enojados, secos, pero de verdad casi se quieren ir en el hoyo con el fallecido. Sí, pero se deshacen así, se les salen los ojos de tanto llorar, están quebrantados hasta más no poder, o sea. Hasta el ambiente Se desmaya. No, pero hasta o sea, el ambiente es sí, pesado, pesado. denso, así de tristeza, de desolación, de dolor profundo, desesperanza. Dices, ay, ¿qué va a ser? ¿No? Y la gente se pone mal. O sea, se pone mal, incluso se pelean ahí, discuten, están agresivos. Sí, se pone. Se ponen así oye, pero no, y él va así. Y entre la fumadera y la tomadera, y se pone muy intenso, muy denso esos ambientes. Sí. Yo sé que tú sabes lo que es eso. Me mencionabas, mi hermana. Y luego, bueno, yo no he ido así como a muchos funerales porque no me gusta. Pero luego cuando vas a un funeral de alguien que no es cristiano, luego siento como que los sacerdotes o los ministros que están ahí aprovechan como que el dolor de la gente y te ponen así como que música que te hace que te duela más, o bueno, que a la gente que está ahí le duela más, ¿no? Y ves más llanto, ves más, o sea, es algo muy feo. Y van y cobran, ¿eh? Así. O sea, ni una sola vez van de una manera desinteresada. O sea, yo puedo entender que le des una ofrenda al que ministra, ¿no? O sea, lo puedo entender, pero nadie va por un pago, ¿no? Pero a lo que voy con esto es, sí, o sea, hay un ambiente completamente diferente. Mi hermano. Les quiero comentar que yo tuve una prima que llevó a su mamá a sepultar a Oaxaca. Y pues no fuimos porque no nos avisaron, ya nos fuimos, ya dijeron que había muerto mi tía. Y cuál sería la sorpresa que ella fallece luego otro día. Y eso fue algo que nos sorprendió, ¿no? Porque claro, ¿cómo fue a dejar a su mamá? Y fuimos, entonces yo le di el pésame a mis sobrinas, y estaban pero mal, ¿no? O sea, pues había muerto su mamá. Y yo al abrazar a una de mis sobrinas le dije que Cristo es el único que puede dar consuelo en su corazón. Amén. Y bueno, estoy enojado con el universo. Estoy enojado con el universo. O sea, no entienden pues porque claro, no tienen esperanza. No. Sí, o sea, su modo de ir es diferente. Y o sea, así son los que no tienen a Cristo. Pero nosotros que tenemos a Cristo es otra cosa, porque un hermano en Cristo murió su mamá y llegamos al velorio y lo abracé y me dijo, hay gozo en el cielo. Amén. Hay gozo. Y lo decía así con algo que pues tenía el corazón y sabía que su mamá, como era cristiana, ya no estamos como nosotros que vemos a los que no tienen. Así es, exactamente. Esa es una cuestión en la que definitivamente decía uno de los santos del pasado, decía, si tú quieres saber si alguien es cristiano, ve cuál es su reacción ante la muerte. O sea, Pablo decía que para él el vivir era Cristo y el morir era ganancia. O sea, el cristiano puede parecer que está loco, está zafado de la cabeza. Nosotros decimos, ay, sí, la muerte, ya, por favor, sí, por favor. O sea, es un anhelo, es un descanso, nos produce alegría. Nos produce, ¿por qué? No por la muerte per se. La muerte sabemos que es un resultado del pecado.
Pero sabemos que Cristo ya ha vencido a la muerte. Y sabemos que la muerte es un paso necesario para experimentar la verdadera vida. Eso es algo que las personas que no confían en Cristo no entienden. Que no tienen fe, no lo pueden abrazar. Por eso se les deshace la vida, cuando se deshacen como mazapanes cuando enfrentan una situación de pérdida, de duelo, ¿verdad? Y lo usan como una excusa, ojo, y lo estoy diciendo textual, lo usan como una excusa para volverse más duros, más incrédulos, y si era borracho, pues me vuelvo ahora más borracho porque, ay, extraño a mi mamá. No abuses de excusa. O sea, me empiezo a drogar porque, o empiezo a fumar más, o me vuelvo más promiscuo porque es que estoy en duelo. No agarres eso de excusa. Y se vuelve, o sea, toman esas cosas. La gente sabe que hay un Dios, pero no quiere doblar su rodilla, quebrantarse ante Él. Y la muerte nos hace sentir vulnerables, nos hace sentir frágiles. La muerte nos toca a todos. Pobres y ricos, niños y ancianos, a todos nos toca y nos llega cuando sé de las maneras a veces que pueden parecer más injustas. Y nadie es eterno en esta vida, claro, no solamente Dios. Pero la gente, y se duele porque saben que lo que aman, ¿qué es lo que aman? Este mundo. Este mundo. Se aferra, por eso les duele, por eso les hace así, porque lo que aman ya no lo van a tener. Y como ya no han hecho tesoros en el cielo, como no saben qué van a encontrar, por eso les hace así. La gente sabe, en su conciencia les dice que hay un Dios, pero se la han vivido corriendo de Él. Por eso se enfrentan a hostilidad frente a la muerte. Pero la actitud de Marta y María es completamente diferente. ¿Pero por qué se enoja con estas personas? Por eso. Porque están como si no tuvieran esperanza. Pero ojo, las personas que estaban acompañando a María no eran personas que no conocieran la palabra de Dios. Por supuesto que sí. Por eso el Señor Jesús se molesta, se enoja, manifiesta enfado o indignación porque parece que no conocen a Dios. Parece que no tienen esperanza que aferrarse. Y eso también le pasa a algunos que se dicen cristianos. Se comen las uñas a la realidad de la muerte, les da miedito. Entonces, ahí como que si no estás seguro acerca de tu situación eterna, es el momento de acercarte a Cristo. Decía Thomas Watson, el puritano, mañana puede ser el día de nuestra muerte, que hoy es el día de nuestro arrepentimiento. ¿Estamos de acuerdo con eso? Regresemos a Juan capítulo 11, ya vamos a terminar. Observa, por favor, el versículo 25 y 26. 25 y 26. Mis amados, tenemos que ir más allá. Mañana, el día de mañana, cuando enfrentes la realidad de la muerte de la persona que sea, y voy a decir esto con temor y temblor. El mes de febrero yo enfrenté esa ansiedad porque pues llevo de emergencia a mi hija al hospital, me dicen que tiene neumonía y yo la vi mal. Y en mi mente, yo tengo claro, yo sé, pero en mi mente yo me hice a mí mismo me hice esta pregunta: ¿y si el Señor permitiese eso, qué va a pasar con tu fe? ¿Qué va a pasar contigo? Seguir adelante. Pero, yo me hago esa pregunta a mí mismo y se me hizo gelatina en las piernas. Se me hace gelatina en las piernas. Pero, yo me hago esa pregunta a mí mismo. El día de mañana que yo enfrente la realidad inminente de la muerte, de mi madre, de mi esposa, de quien sea, no lo deseo. ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Yo cómo voy a ver las cosas? ¿Dónde va a estar puesto mi corazón?
No basta con decir, yo sé que todo lo que pidas a Dios, Él te lo dará. No basta con decir, yo sé que si hubieras estado aquí, mi hermano no había muerto. Ellas expresan fe, pero el Señor las quiere llevar un escalón más arriba. Y el Señor quiere llevarnos a ti y a mí un escalón más arriba. Y observa lo que dice el versículo 25 y 26. Le dijo Jesús a Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Amén. Amén. Porque dormimos. Y la pregunta que está haciendo aquí el Señor Jesús, y se la hace Marta, y por extensión nos la hace a todos nosotros, ¿crees esto? Amén. Amén. Examina con atención lo que está diciendo aquí el Señor Jesús. Esta es la quinta de 7 declaraciones del Evangelio de Juan. Yo soy. Esta es la quinta de 7 declaraciones de yo soy. Cristo utiliza esta expresión yo soy para manifestar que Él es el Verbo. Él es el Hijo de Dios. Que Él es quien dice ser. Estas expresiones de yo soy, acuérdense que solamente van a estar en el Evangelio de Juan. Y esta declaración enfatiza que el tiempo no es obstáculo para aquel que tiene el poder de la resurrección y la vida. Cristo levantará sí a los muertos en la resurrección futura, pero también tiene el poder para levantar a los muertos. Y en los días de nuestro Señor Jesucristo, en los días mientras estuvo en la tierra, Marta estaba escuchando estas palabras y Él le anima y la llama a confiar en Cristo como el único que tiene poder sobre la muerte. Él es la resurrección y la vida. Esto significa que si yo sé que en Él está la fuente de la vida, Él va a levantar mi vida y mi carne de manera glorificada. Hemos hablado de esto en sesiones anteriores. Nuestra confianza está en que llegará un momento, dice con los Tesalonicenses 5, que llegará un momento en el que el Señor llamará a los muertos. Y los muertos en Cristo, dice que resucitarán primero. Amén, gloria sea su nombre. Ahí estaremos nosotros. Pero solamente los que han puesto su confianza en Cristo. Versículo 26, fíjate lo que dice, todo aquel. Esto no es para todos. Esto es solamente para algunos. Todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Estas palabras no son redundantes. Enseñan dos verdades separadas aunque relacionadas. El que cree en Jesús, aunque esté muerto físicamente, vivirá. ¿Por qué? Porque lo levantará en el día postrero. Esta es una doctrina bíblica. Y como todo aquel que vive y cree en Cristo tiene vida eterna, no morirá eternamente en lo espiritual. Porque mis amados, aunque nuestro cuerpo deje de funcionar, aunque tu cuerpo fenezca y estemos en el sepulcro, estaremos vivos eternamente. Le preguntaban al Señor Jesús los saduceos en forma de burla, porque siempre hay gente que se quiere burlar de nosotros. Ay, sí, tu Dios que se levantó de la tumba. Siempre hay gente que quiere burlarse de nuestra fe, porque tropieza, no puede creer en esto. Los saduceos le decían, a ver, le presentan un reto, un desafío. Y le dicen, a ver, hubo una mujer que se casó con un hombre y ese hombre al poco tiempo murió y se casó con su hermano y así sucesivamente con los 7 hermanos que esta persona tenía. Cuando llegue la resurrección, ¿de quién va a ser mujer? Vean nada más el razonamiento absurdo de estos hombres. Y Cristo les dice, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios, porque en aquel día, dice, o sea, el matrimonio, ¿cuándo termina? Ahí acaba el asunto. Ni los casados no digan amén, ¿verdad? Los casados no digan amén.
Pero sobre todo lo que dice es que seremos igual a los ángeles de Dios. Ni nos casaremos ni nos daremos en casamiento. No habría esa necesidad de vida conyugal. Pero Él dice, yo soy Dios de vivos y no de muertos. Él es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Es decir, que aunque Abraham murió, Él seguía siendo el Dios de Abraham. Aunque Jacob murió, Él seguía siendo el Dios de Jacob. Aunque Isaac murió, Él seguía siendo el Dios de Isaac. ¿Qué es lo que te estoy tratando de decir? Que el día en que, perdón, voy a tomar un ejemplo, el día en que el Señor te llame a su presencia, Pedro, no va a decir, bueno, pues fue el Dios de Pedro. No, Él es el Dios de Pedro. Porque tú vas a estar vivo delante de Él. ¿Sí me estoy explicando con lo que estoy diciendo? Sí. Esto es algo muy potente porque lo que está diciendo es algo muy importante para nosotros. La muerte física no puede extinguir nuestra fe. El día de mañana que Dios llame a su presencia a cualquiera de nuestros seres amados, mi fe no está puesta en la carne, mi fe está puesta en aquel que venció a la muerte. El día en que el Señor me llame a su presencia, mi fe no va a estar puesta en la carne, mi fe está puesta en aquel que venció a la muerte. Es por eso que Pablo dice en 1 Corintios 15:55, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? La pregunta de Jesús a Marta, y con esto quiero cerrar, ¿crees esto? Amén. La pregunta de Jesús a Marta es contundente y se extiende a nosotros porque no le estaba preguntando si creía que estaba a punto de resucitar a su hermano. El Señor le estaba llamando personalmente a creer que Él es la fuente del poder de la resurrección y la vida eterna. Un comentarista dice acerca de esto: creer esto es creer lo que Él dice acerca de sí mismo. Es creer en Él. Una cosa es oír, razonar, argumentar sobre algo. Otra cosa muy diferente es creerlo, aceptarlo y confiar en ello. Creerle. Es decir, yo sé que yo puedo entrar al hospital, pero no sé si voy a salir. Yo sé que mi hijo, mi hija puede enfermar, pero yo no sé si va a salir de eso. Pero mi confianza está en Él. Amén. Que sea lo que sea que suceda, Él sigue siendo todo, Dios. Él sigue siendo Dios, Él sigue siendo Amén. bueno, Él es la fuente de la vida. Amén. Mi fe no va a descansar en que Él haga lo que yo quiero. Esto es fe de otro nivel. Esto no es fe dominguera de domingo. Esto es otro nivel de fe. Realmente creemos lo que Él dice. Creer es recibir, es disfrutar de la realidad y el poder, con todo lo que implica en alegría, consuelo, paz y esperanza. La medida de nuestra creencia, que no es la medida de nuestras posesiones, sigue siendo la medida para disfrutar la resurrección y la vida. Porque la fe más pequeña tiene completamente a Jesús, quien es estas dos cosas, la resurrección y la vida. Mis amados, y fíjate la declaración, versículo 27, fíjate la declaración de Marta. Él le dice, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y el que cree en mí, todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y él le pregunta, ¿qué le dice? ¿Crees esto? Ve la respuesta de Marta en el versículo 27. Le dijo, está hablando Marta, sí, Señor. Amén. Amén. Sí, Señor. Y fíjate lo que dice, y esto se resume en 3 observaciones. Yo he creído que tú eres, 1, el Cristo. 2, que eres, ¿qué? El Hijo de Dios. Y 3, que has venido al mundo. Amén. Acuérdate lo que dice Juan 20:31, que es el propósito de este evangelio.
Estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Marta ha hecho una declaración que le da sentido y confirma el propósito del Evangelio de Juan. Hubo tanta gente, tanta gente que vio los milagros de Jesús, tanta gente que vio sanidades, tanta gente que vio milagros, tanta gente que escuchó sus palabras, pero solo esta pequeña familia que eran amados por Dios y que ellos lo amaban a Él, podían decir esto. Te repito, Lázaro seguía muerto, ¿eh? O sea, mientras Marta estaba diciendo esto, Lázaro seguía muerto. ¿Sí me estoy explicando? O sea, no han cambiado las circunstancias. Nosotros sabemos todo lo que va a pasar, pero en el contexto, Marta estaba estaba reafirmando su fe. Yo sé que tú eres el Cristo. Yo sé que tú eres el Hijo de Dios. Yo sé que tú has venido al mundo. Yo sé que tú eres la resurrección y la vida. Yo creo en ti. Amén. Aunque mi hermano no resucite ahorita. ¿Pero qué crees? Él resucitará. O sea, si tus circunstancias no cambian, si tus circunstancias empeoran, si la muerte llega a tocar a la puerta, ¿podrías seguir afirmando que Jesús es el Cristo? Si la muerte llega a tu puerta a tocar y se lleva a alguien que tú amas, ¿puedes afirmar que Jesús sigue siendo tu Señor? ¿Que Él es el Hijo de Dios? ¿Puedes encontrar gozo en esa prueba? Y hallar paciencia y decir, sí, Señor, no lo entiendo, estoy llorando, estoy quebrantado, pero sé que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, y sé que has venido al mundo para darnos vida eterna y salvación. Yo confío en eso. Podemos postrarnos a sus pies como María y confiar plenamente en Él, aunque no sepamos lo que Él vaya a hacer. Ya lo dijo nuestro hermano hace un momento, incluso en el momento de la muerte, Dios puede obrar salvación en la vida de las personas. Dios puede usar la partida de alguien para conmover el alma de alguien y traer salvación. Hace algunos años ya, y les mando un cariñoso saludo a mis hermanos, fui yo a predicar a un lugar. No voy a dar más detalles, no quiero hacer incomodar a la familia, pero y con esto termino. Fui a predicar a una iglesia un domingo, me invitaron y yo estaba ya comiendo con los hermanos, me llevan a su casa estos hermanos y le suena el teléfono y le hablan a este varón y le dan una noticia. Yo sabía porque él me había dicho, oye, mi sobrino pues está en el hospital, hubo un accidente y le avisan que el pequeño había fallecido. Yo creo que tendría casi como 5 o 6 años el pequeñito. Un accidente automovilístico, el niño sale disparado por el parabrisas y fallece. Este varón y su esposa son cristianos, pero su familia pues no es cristiana. Había escuchado la palabra, pero no creían. Y pues ahora sí que estaba a punto de probar la sopa y me dicen eso y pues evidentemente fue, pues vamos, ¿no? Vamos al hospital, toda la familia, pues imagínate cómo estaban, deshechos, los padres deshechos. Pues no es lo mismo enfrentar la muerte de un anciano que enfrentar la muerte de un niño, ¿no? Y más en esas circunstancias tan repentinas, tan súbitas. Y obviamente pues ministrar a la familia. Y tú piensas que tú me ves a veces muy convencido, muy seguro y muy echado para adelante y todas esas cosas, pero ¿qué les dices, comadre?
O sea, sí, a veces tú sabes muchas cosas acá, pero luego estás así de, ay Señor, ¿qué texto les leo? O sea, soy un ser humano, o sea, también me conmoví ante esta realidad. Señor, ¿por qué permites estas cosas? A la brevedad, fui al servicio fúnebre que hicieron. Mucha gente, muchos vecinos, parte del pueblo, fueron para allá y me dijeron, hermano, ¿puede usted dar el mensaje? O sea, te estoy platicando todo el contexto, o sea, tan difícil para la familia y para mucha gente, y me ponen a mí, ¿no? Creo que les puedo decir que ha sido mi sermón mi mensaje más, es que no quiero usar una palabra más sencilla, pero fatal, o sea, fue de mis sermones más que yo dije, ¿qué estás haciendo? O sea, no me sentí bien, o sea, de esas veces que no te estás satisfecho con lo que haces, ¿no? ¿Qué les dices? Y bueno, y se acercan personas, en fin. ¿Qué es lo que quiero cerrar esto? A través de esto, su madre, la madre de este pequeño, empieza a congregarse con su hermano y recibe a Cristo como su Salvador. A partir de esto, yo estuve yendo varios meses porque me invitaron a su casa, abrieron su casa para que yo le predicase, les diera estudios a toda la familia que se reunía semanalmente para escuchar esta enseñanza, porque estaban abiertos, porque había sido tan la conmoción que habían tenido que querían escuchar la palabra de Dios. Y obviamente estás de acuerdo que yo no me podía negar. O sea, era una puerta eficaz que se había abierto a partir de una tragedia. A partir de una tragedia tan tremenda que no le deseo a mi peor enemigo, y no los tengo. O algunos creen que soy su enemigo, pero no lo soy. Pero a lo que voy es, no se la deseo a nadie. Pero el Señor abrió una puerta a través de una tragedia y una desgracia para predicar el Evangelio. Una mujer que perdió a su hijo vino a Cristo. Y ella misma lo dice con sus palabras y le manda un cariñoso abrazo y saludo. Ella dijo, si no hubiera sido por esto, yo no podría estar de pie. Si no es por Cristo, yo no podría estar de pie. Y ella está ahorita sirviendo en su iglesia, en su congregación. Pero, y quiero ir más a fondo. Hace poco su esposo, que no quería saber de Cristo, recibió a Cristo como su Señor y Salvador. ¿Te das cuenta lo que Dios puede hacer a través de estas circunstancias? O sea, yo no puedo pensar en cómo la muerte, en un suceso tan desgarrador y doloroso, puede producir algo tan positivo como la fe. Pero Dios, que hace todas las cosas para nuestro bien y que hace todas las cosas para su gloria, puede convertir un suceso de este nivel en algo tan hermoso. David decía, el salmista decía cuando falleció, cuando murió aquel hijo que concibió con Betsabé, él decía, yo lo veré a él. Y un día tú y yo por la fe volveremos a ver a nuestros seres amados, porque la muerte física no es el fin, porque el que cree en él, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Amén. Oremos. Padre bendito, te damos, Señor, infinitas gracias, Señor. Te damos, Señor, la gloria y te agradecemos, Señor, por esta palabra maravillosa, Señor, del Evangelio de Juan, que nos recuerda, Señor, que en ti hay esperanza y solamente en ti, Señor, que
En este mundo, Señor, todo puede morir, todo puede desaparecer. Nuestra esperanza no puede estar en los bienes, no puede estar en las riquezas, no puede estar en el negocio, en el trabajo, no puede estar puesto en el terreno, en la casa, en los proyectos, en los viajes. Nuestra esperanza no puede estar en nada que pueda ofrecer este mundo, Satanás, en ninguno de los placeres de la carne. Nuestra esperanza, nuestra vida, nuestro sostén, eres tú, Señor. En medio de una tragedia, de una crisis, Señor, cuando estamos con el corazón desgarrado, cuando nuestra alma se deshace como mazapán, Señor, el único que nos puede dar perspectiva y visión eterna eres tú. Yo sé, Señor, que tú puedes, Señor, darnos vida a los que estamos muertos. Tú eres la resurrección y la vida, lo creemos, lo confesamos. Y sabemos que aunque nuestra carne se esté pudriendo en el sepulcro, nuestra alma vivirá gozosa y eternamente contigo, Señor. Y que un día, Señor, nuestra carne resucitará glorificada y te veremos cara a cara. Oh, Señor, que podamos postrarnos, Señor, el día de hoy, con nuestros miedos, con nuestras dudas, con nuestras ansiedades, podemos postrarnos delante de Él y reconocerte que tú eres, Señor. Que incluso en medio de las tragedias y las circunstancias más difíciles, desgarradoras y dolorosas, que traiga salvación y vida eterna a cada familia que está llorando por un ser querido, a cada persona que ha sufrido el arrebato de la violencia de un ser querido. Que cada familia que llora la pérdida de un ser amado pueda conocer a Cristo como su Señor y Salvador y pueda confesar que Cristo es el Señor, el Hijo de Dios que ha venido a este mundo para traer salvación. Oh Señor, bendice tu palabra. Te agradecemos, Señor, este mensaje, esta enseñanza el día de hoy en el nombre de Jesús. Amén y amén. Clase, ¿cómo estamos? Bendecidos. Muy bendecidos, agradecidos con el Señor. Y vamos a repetir nuestro texto lema, nuestro texto base, que se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 31. Pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Juan 20, 31. Mis amados, le damos a usted gracias por acompañarnos en esta transmisión de la palabra de nuestro Dios. Recuerda que estamos estudiando el Evangelio de Juan, Yo creo en el Hijo. Le esperamos la próxima semana y recuerde que va a haber nuevos audiolibros para la próxima semana. Vamos a iniciar un nuevo programa de cortitos, así que esté pendiente a todos nuestros materiales. Tenga usted una excelente semana, Dios le bendiga y recuerde, a Dios sea la gloria. Hasta pronto.